Continuamos entonces con nuestro tema de fiebre en el paciente neutropénico. Nos vamos a centrar en uno de los puntos más importantes, que es cómo tratamos a los pacientes que tienen fiebre y neutropenia. Para poder indicar el tratamiento empírico inicial adecuado, que es aquel que vamos a indicar cuando aún no tenemos el hallazgo microbiológico responsable de la infección, tenemos que considerar distintos factores que nos ayuden a hacer lo mejor posible. Para ello es muy importante valorar el riesgo individual que tiene cada paciente de infección grave o de muerte, en base a todo lo que hemos venido analizando, tener muy en cuenta la inestabilidad clínica del paciente, tener en cuenta el sitio probable o documentado de la infección, si es a nivel de piel y mucosas, a nivel intestinal, pulmonar, urinario, tener en cuenta la presencia de catéter venoso central o no, lo cual nos va a hacer presuponer ciertos microorganismos y va a determinar parte del tratamiento. ¿Cuáles son los patógenos potenciales locales más frecuentes? ¿Cuál es el patrón de sensibilidad? Las características de los antibióticos que elegimos, que por lo general tienen que ser bactericidas. Tener el antecedente claro de antibióticos previo o no para ver si sospecho alguna multiresistencia. Por supuesto, la presencia de comorbilidades, tiene fallo hepático, fallo renal, y no olvidar si hay antecedentes de alergia a los antibióticos. Todo esto porque un tratamiento empírico adecuado ha disminuido significativamente la mortalidad. Por lo tanto, no hay que perder esta oportunidad de hacerlo correctamente. Y la mayoría de los pacientes que sobreviven son los que reciben terapia antibiótica tan pronto, incluso establecida como menos de 1 hora de que el paciente inicia su episodio febril. Y de allí lo claro y lo importante de tener en cuenta todos estos elementos para que el tratamiento sea el más adecuado posible. Vamos a analizar qué otros factores hay que considerar en la selección de un tratamiento empírico inicial en el grupo de pacientes de bajo riesgo. Como dijimos, este grupo es muy importante catalogarlo adecuadamente, seleccionarlos adecuadamente, porque son potencialmente manejables en su domicilio con tratamiento antibiótico por vía oral. Pero además de los elementos que analizamos en cuanto a su enfermedad de base, su comórbida, su estabilidad clínica, que van a permitir decir si el paciente es de bajo riesgo, hay que tener en cuenta otros factores adicionales para no enviar al domicilio y lejos del centro asistencial una patología potencialmente que se puede complicar y que puede provocar la muerte. Por lo tanto, tiene que ser evaluado por personal capacitado para que la evaluación de bajo riesgo sea correcta. Se recomienda que las primeras 48 horas sí tenga una observación en el centro hospitalario o asistencial para tener en claro que tiene estabilidad clínica. El paciente tiene que aceptar su manejo ambulatorio. Hay que tener en cuenta si tiene condiciones socioeconómicas para estar en su domicilio. También si su domicilio es cercano al centro asistencial por si algún evento ocurre, no solo relacionado a la infección, sino a la presencia, por ejemplo, de hemorragias. Y si el centro tiene la capacidad de entregar el tratamiento antibiótico para el manejo ambulatorio y por supuesto que se le deben entregar todas las pautas de alarma para que si ocurre algo pueda asistir rápidamente al centro. Entonces, con todas estas condiciones sí podemos considerar que el paciente va a tener un tratamiento oral efectivo y seguro, y siempre esto relacionado a la mortalidad. Bueno, hay múltiples esquemas, los esquemas también dependen de cada centro en lo que dijimos, los patógenos locales, la sensibilidad, pero acá tienen la mayoría de las propuestas. Una alternativa en la cual hay mucha adhesión
por la facilidad de la dosificación, que es la monoterapia en monodosis, es con moxifloxacina o con levofloxacina. Pero siempre estos tratamientos tienen que estar en pacientes que no lo hayan usado previamente por cualquier otra indicación, porque si no podemos estar bajo el desarrollo de alguna resistencia que no conocemos. ¿Cuál va a ser la duración del tratamiento en este grupo de pacientes catalogado de bajo riesgo? Si no documentamos ningún foco de infección, va a ser de 5 a 7 días con recuperación de neutrófilos. ¿Y por qué digo esto? Y porque si lo catalogué de bajo riesgo, es muy probable que la duración de la neutropenia sea menor a 7 días. Y obviamente que por lo menos lleve 2 días sin fiebre. Si el paciente tiene un foco infeccioso o tiene una documentación microbiológica, bueno, vamos a suspender los antibióticos luego de la recuperación de los neutrófilos, la desaparición de todos los signos y los síntomas, y de acuerdo al criterio clínico, en general es de 10 a 14 días, porque acá hay que resolver un foco. ¿Qué va a pasar en los pacientes de alto riesgo, que son los que uno tiene la sospecha que puede haber mayor evolución desfavorable? Recordemos que acá está establecida la verdadera urgencia infectológica, que el inicio tiene que ser precoz de antibióticos dentro de la hora, ante fiebre o un paciente que esté afebril, pero que tenga síntomas o signos de infección. No hay ningún esquema universal que se pueda recomendar en este grupo de pacientes por todo lo que hemos analizado de que es un tratamiento empírico adecuado, que tenemos que tener en cuenta qué paciente tenemos enfrente y qué epidemiología tenemos en nuestro centro. Tanto cuáles son los microorganismos más frecuentes y cuál es la sensibilidad antimicrobiana que presentan estos microorganismos. Ahora, en el grupo de pacientes de alto riesgo hay distintas opciones de tratamiento. Podemos hablar de monoterapia, de tratamiento combinado, 2 o más antibióticos, o monoterapia o tratamiento combinado más la adición de vancomicina. Y vamos a analizar un poco estas situaciones. Bien, dentro de estas estrategias terapéuticas dijimos la monoterapia como tratamiento empírico. Y hay estudios que lo avalan porque señalan que no hay diferencia entre usar un solo antibiótico versus tratamiento combinado, donde generalmente el combinado es con un aminoglucósido en cuanto a falla terapéutica y mortalidad. Seguramente además estamos ganando en menor toxicidad, menor impacto en la sensibilidad de los microorganismos. Pero está sobre todo recomendado en casos no complicados, aunque haya bacteremia. ¿Cuáles son aquellos antibióticos que se pueden utilizar como monoterapia? Bueno, son aquellos que tienen fundamentalmente cobertura frente a los microorganismos que analizamos anteriormente, sobre todo bacilos gram negativos, que incluye la pseudomonas, y que también tengan una buena cobertura frente a cocos gram positivos. Por eso podemos utilizar unas cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime, los carbapenem como imipenem, meropenem o piperacilina tazobactam. Entre los que cubren bacilos gram negativos y pseudomonas y cocos gram positivos, en general son los que más frecuentemente se usan y se pueden utilizar entonces como monoterapia, y ustedes allí tienen las dosis recomendadas. ¿Qué pasa el tratamiento combinado, que como dije anteriormente es con aminoglucósido? ¿Cuándo yo voy a elegir este tratamiento? Entonces vamos a tener que tener en cuenta estos factores. Por ejemplo, cuando hay patrones microbiológicos locales con elevada resistencia, entonces nos tenemos que asegurar que la cobertura empírica inicial van a estar contempladas. Cuando ha habido tratamiento antibiótico previo, y entonces puedo pensar que se ha inducido algún tipo de resistencia.
Y en infecciones complicadas, severas, donde puede haber un alto inóculo bacteriano, que pueden desestabilizar rápidamente al paciente o que pueden retardar su recuperación, como la neumonía o la enterocolitis, o mucho más si hay una severidad de la infección, como la hipotensión o el shock, donde yo necesito antibióticos que actúen rápidamente, concentración dependiente, como son los aminoglucósidos. Entonces, estas pueden ser las opciones: el aminoglucósido más los mismos que usamos como terapia, como monoterapia. Aminoglucósido más piperatazo, más efepime, más imipenem, más meropenem, o incluso se puede usar ciprofloxacina, pero esto hay que tenerlo en cuenta en centros que no tengan documentada resistencia de los bacilos gram negativos a la ciprofloxacina. ¿Cuáles serían las indicaciones de vancomicina en el tratamiento empírico? Entonces, es importante analizar cuál es la cobertura microbiológica que tiene la vancomicina. Como modo de recordatorio, la vancomicina es un glucopéptido que tiene un espectro exclusivo frente a bacterias gram positivas y en general aeróbicas. Entonces, se lo puede usar para los cocos gram positivos que sean meticilino sensible, es decir, que puedan usarse igual que los beta-lactámicos, pero sobre todo lo vamos a usar para los cocos gram positivos que sean resistentes a la meticilina. Y esta es una situación habitual a tener en cuenta cuando tenemos implantado un catéter, donde sabemos que las infecciones van a ser por los microorganismos de la piel, donde el estáfilo es uno de los prevalentes, y generalmente por la situación hospitalaria, la manipulación hospitalaria de los catéteres, puedan tener meticilina resistencia. Entonces, estas serían las indicaciones de la vancomicina: infecciones graves asociadas al catéter, las infecciones de piel y partes blandas también, si el paciente tiene hipotensión o shock, neumonía grave si se sospecha estáfilo áureo meticilino resistente, colonizaciones previas conocidas por estáfilo áureo meticilino resistente, o la identificación inicial de coco gram positivo en los hemocultivos en espera de que se desarrolle y que veamos cuál es la sensibilidad futura de estos cocos que se han aislado inicialmente. Reevaluar una vez colocada entre las 48 a 72 horas para continuar o no el tratamiento, y si no hay identificación, estamos avalados de suspenderla la vancomicina. Cualquier esquema que indiquemos, monoterapia, terapia combinada, terapia mono o combinada más vancomicina, debe ser reevaluado a las 48-72 horas. Si hay persistencia de fiebre, pero hay estabilidad clínica, bueno, se puede seguir esperando y recién al quinto día establecer o pensar en hacer modificaciones, porque vamos a pensar en otra etiología, como vamos a ver a continuación. Ahora, si hay persistencia de fiebre con inestabilidad clínica, no debemos retardar realizar estudios apropiados, seguramente nuevos cultivos, y realizar el cambio de esquema a una nueva situación que se pueda estar planteando. Por el tema de la resistencia, en toda la infectología y en todas las entidades se están planteando uso de esquemas cortos de tratamiento, y en el paciente neutropénico febril también. Entonces, si tenemos un paciente febril, estable con respuesta clínica y microbiológica, sin foco y persistencia de neutropenia, se puede suspender el esquema luego de estar afebril por más de 48 horas. Si el paciente tuvo una infección clínicamente documentada o microbiológicamente documentada, con control de foco, por ejemplo, si era una neumonía, que no hubiera progresión de la neumonía, que no se volvió a aislar el microorganismo en ningún cultivo, está estable clínicamente, normotenso, sin taquicardia y al menos 4 días afebril, se puede suspender el esquema, porque a veces la enfermedad de base condiciona que la neutropenia persista.
Pero en un paciente con esta estabilidad, obviamente sin fiebre y todo lo demás, podemos suspender. ¿Qué logramos con esto? Menor exposición a los antibióticos, menor desarrollo de resistencia y seguir conservando antibióticos porque es un paciente que probablemente lo pueda seguir utilizando y necesitando en las futuras quimioterapias.